Bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a abordar el tema de la resolución de problemas. Vamos a resolver problemas que se resuelven con una ecuación lineal, con una variable, y también vamos a resolver problemas que se resuelven con sistemas de dos ecuaciones con dos variables, y también problemas que se resuelven con una ecuación cuadrática. Vamos a ver en primera instancia este primer ejercicio. Este primer ejercicio dice, una persona tiene actualmente 3 veces la edad de su sobrino. Dentro de 10 años, su edad será solo del doble. Hallar la edad de cada uno. Ok. ¿Cómo vamos a resolver esto? A ver, si se ve claro y si se escucha. Sí. Ok. Bueno, dice, una persona tiene actualmente 3 veces la edad de su sobrino. Dentro de 10 años, su edad será solo del doble. Hallar la edad de cada uno. El problema de los problemas es plantear el lenguaje común en el lenguaje algebraico. Traducir el lenguaje común del problema al lenguaje algebraico, en términos de números y variables. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Leyendo el enunciado del problema, dice, una persona tiene actualmente 3 veces la edad de su sobrino. Es decir, que aquí estamos hablando de 2 personas. La persona y el sobrino. Y al final, lo que nos pide es hallar la edad de cada uno. ¿De acuerdo? Sí. Una forma de resolverlo es plantearlo de la siguiente manera. Necesito encontrar la edad de la persona y la edad del sobrino. En un tema anterior hablamos sobre el lenguaje algebraico, el lenguaje común y el lenguaje algebraico. ¿Cuál es la edad de la persona? No la conozco. De hecho, es lo que quiero hallar, la edad de cada uno. Pero en álgebra y en lenguaje algebraico, lo que no conozco lo represento con una variable o incógnita. Es decir, la edad de la persona lo puedo poner como una X. La edad de la persona como una X. Y la edad del sobrino, como es diferente, la podría escribir como una Y. Y digo la podría porque no necesariamente tiene que ser así. Si yo resuelvo este problema basándome en 2 variables, voy a necesitar 2 ecuaciones con 2 variables para que yo lo pueda resolver como un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas.
Y así puedo encontrar el valor de cada una de ellas. Pero en este caso, el mismo problema me dice que la edad de la persona es 3 veces la edad del sobrino. Entonces, yo puedo replantear el problema y decir, ¿cuál es la edad de la persona? No lo conozco. ¿Cuál es la edad del sobrino? Tampoco lo conozco. Pero si yo digo que la edad del sobrino vale X, y el problema me dice que la edad de la persona es 3 veces la edad del sobrino, entonces quiere decir que la edad de la persona es 3X. De tal manera que ya no tengo 2 variables, solo tengo una. La edad del sobrino que no conozco es X, y la edad de la persona es el triple, 3 veces 3X. Pero también dice que dentro de 10 años, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Que la edad de la persona, ¿cómo va a ser respecto de la edad del sobrino? Solamente el doble. Solo el doble. Solamente el doble. Pero ¿dentro de cuánto? Dentro de 10 años. Dentro de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos años tiene actualmente el sobrino? X. Dentro de 10 años, es decir, cuando pasen 10 años, el sobrino va a tener X más 10. X más 10. Y la edad de la persona, ¿qué edad va a tener la persona? 2X. El doble. El doble. O sea, va a tener 2X. No, ¿Sí, no? no. La edad de la persona actualmente es 3X. La del sobrino es X. Es el triple. Pero dentro de 10 años, la edad de la persona, pero la edad del sobrino, ¿cuánto va a ser? X más X 10. más 10. Porque Ok. ya transcurrieron 10 años. Y la persona, ¿qué edad va a tener? 3X más 10. Tendría 3X más 10. Pero ¿qué me dice el problema? Que dentro de 10 años, ¿qué pasa dentro de 10 años? Que la edad es solamente el doble. Es decir, que el doble de la edad del sobrino, el doble de la edad del sobrino es 2X más 10. Y esto es igual a 3X más 10. Me está diciendo que dentro de 10 años, aquí está, aquí ya pasaron 10 años. Y aquí también ya pasaron 10 años. Pero dentro de 10 años, ¿cómo son las edades? La edad de la persona es el doble que la del sobrino. Porque si la edad del sobrino es X más 10, el doble es 2 veces X más 10. Y esto es una ecuación con una variable, que si yo lo resuelvo,
2 por X, 2X. 2 por 10 más 20. Igual a 3X más 10. Ahí está, hice la multiplicación. Agrupo las variables, dejo de un solo lado las X. Este 3X que está sumando pasa restando. Aquí se quedaron los 10 y los 20 que están sumando pasan restando. 2X menos 3X me va a dar menos X y 10 menos 20 menos 10. Y aquí recuerda que hay un 1 imaginario que lo puedo pasar dividiendo, pasa dividiendo, y 10 entre 1 a 10, y menos entre menos, más. Menos entre menos, más. Entonces, X vale 10. Pero tengo que interpretar esto. ¿Quién era X? La edad del sobrino. La edad del sobrino. La edad del sobrino vale 10. Y la edad de la persona es 3 por 10, y esto es 30. Entonces, ¿cuál es la edad de cada uno? La de la persona es 30 y la del sobrino 10. Y efectivamente, actualmente, la edad de la persona es 3 veces la edad del sobrino. Si el sobrino tiene 10, la persona vale o tiene 30. Y dentro de 10 años, cuando pasen 10 años, ¿qué va a pasar? El sobrino que tiene 10, ¿cuántos va a tener? 10 más 10, 20. Y la persona, 30 más 10, va a tener 40. Pues aquí va a tener 40 y aquí va a tener 20. Pues efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, este problema lo podemos resolver así. Y al final, en el caso de los problemas, es recomendable escribir nuestra solución con palabras. Es decir, la edad de la persona es de 30 años y la edad del sobrino es de 10 años. Y esa sería nuestra solución. Así quedaría la solución. De tal forma que este problema se resuelve con una ecuación con una variable, solamente la variable X. No es necesario trabajarlo con 2 variables. ¿De acuerdo? Sí. Sin embargo, observa esto. Voy a borrar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien dice, voy a borrar esta solución? ¿Qué pasa si alguien lo plantea, como lo dije inicialmente? Que alguien diga, a ver, la edad de una persona, como no lo conozco, es X. Y la edad del sobrino, tampoco la conozco. Y digo, pues es Y. Es Y.
Dentro de 10 años, ¿qué va a pasar? Que la edad de la persona y la edad del sobrino, después de 10 años, este va a tener X más 10 y el sobrino va a tener Y más 10. Cada quien va a tener 10 años más. Pero como me dice el problema, que actualmente la persona tiene 3 veces la edad del sobrino, actualmente la persona tiene 3 veces la edad del sobrino. Es decir, que X es igual a 3Y. Estoy diciendo que la edad de la persona es 3 veces la edad del sobrino. Y por otro lado, cuando pasen 10 años, ¿qué pasa con las edades? Que la de la persona Se aumentan en 10. X más 10 es el doble de la del sobrino. O sea, es 2 veces Y más 10. Entonces aquí yo tengo 2 ecuaciones. X igual a 3Y y X más 10 es igual a 2 por Y más 10. Tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Que esto lo puedo resolver. Como aquí la X está despejada, dice que X es igual a 3Y. Entonces, si yo tengo X más 10 es igual a 2 por Y más 10, ¿pero cuánto vale X? 3Y. Entonces, 3Y más 10 es igual a 2 por Y más 10. 3Y más 10, aquí multiplico 2 por Y, 2Y, 2 por 10, 20. Y pasando todo a un solo lado de la ecuación, pasamos 2Y que está sumando, pasa restando. Del otro lado se quedó el 20 y el 10 lo paso restando. Y 3Y menos 2Y, me queda Y. Y 20 menos 10, 10. Y como lleva de 10, sustituyendo, yo sé que X es igual a 3Y, pero ya sé que Y vale 10, es decir, 3 por 10, y 3 por 10 es 30. De esta manera, el ejercicio también puede ser resuelto como un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por cualquiera de los diferentes métodos que ya mostramos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este tema de la resolución de problemas? Que no hay un método, no hay una fórmula única que nos diga cómo se resuelve un problema. Cada problema es distinto, cada problema es diferente. Tengo que leer apropiadamente para comprender lo que me dice el enunciado y poderlo traducir en lenguaje hebraico. De tal manera que si me queda una ecuación con una variable, pues solo la tengo que despejar para encontrar el valor. Y si me quedan 2 variables, necesito 2 ecuaciones con 2 incógnitas para formar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas
y resolverlos para encontrar ambas variables. Recomendación. Cuando uno lee el enunciado, debemos de tratar en lo posible de trabajar con una sola variable, como fue el ejemplo anterior. En lugar de trabajar aquí con X, la edad de la persona X y la edad del sobrino Y, ¿sí? O sea, no es tan mal, lo puedo resolver así como está. Pero, si yo lo planteo diciendo, ¿cuánto vale la edad del sobrino? No lo sabemos, y este es X. ¿Cuánto es la edad de la persona? Tampoco lo sé, pero el enunciado ya me dice que es el triple, es 3 veces. Entonces, este es 3X. De esta manera, y continuando con el problema, cuando me dice que dentro de 3 años la edad es el doble, pues entonces ya lo puedo plantear solamente usando una X. El ejercicio se resuelve de una manera más sencilla. ¿De acuerdo? Bueno, Ok. vamos a borrar vamos a plantear otro ejercicio y explicamos también el razonamiento para plantear las ecuaciones. En términos generales, resolver un problema consiste en interpretar el lenguaje común, el lenguaje algebraico, para plantear una o dos ecuaciones con una o dos variables y que esta la podamos resolver por cualquiera de los métodos conocidos hasta encontrar el valor de las incógnitas. Bueno, de esta manera entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a escribir. Dice, la suma de dos números es 80. Y el mayor excede al menor en 6. Hallar los números. A ver. Dice, la suma de dos números es 80. Y el mayor excede al menor en 6. Hallar los números. Quiero buscar dos números que sumados me den 80. Pero que el mayor supere, sea más grande que el menor en 6 unidades. Una forma de hacerlo es irlo haciendo mentalmente, tratando de adivinar dos números que sumados den 80, 40 y 40. En realidad son iguales, ninguno sería mayor que el otro. 50 y 30 suman 80, pero el mayor 50 excede en más de 6 al menor. Y así me la podría pasar. Y aunque yo me tarde, pero podría encontrar la solución. Pero no se trata de esto. En matemáticas, en el tema de la resolución de problemas, tenemos que ser precisos, exactos, sistemáticos y metódicos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, tenemos que plantear nuestros datos. La suma de dos números. Tengo dos números. Dice, y el mayor excede al menor en 6.
Es decir, que tengo un número mayor y tengo un número menor. Esto es, como le decimos, al gusto del cliente. Para mí se me hace fácil identificarlo así, número mayor, número menor. Pero alguien puede poner solamente las iniciales y poner número M y número M minúscula. Y mentalmente ya sabe que este es el mayor y este es el menor. ¿Sí? Entonces, no importa cómo lo pongamos, pero hay que hacerlo claro y entendible. Porque si no, cuando lo resolvemos y dejamos pasar el tiempo y revisamos nuestros apuntes para repasar o estudiar, a veces se nos olvida qué quería decir. Por eso aquí yo lo voy a escribir completo, número mayor y número menor. Bueno, con la información que tenemos aquí, ¿cuánto vale cada uno? No lo sé, porque si no ya no sería el problema. De hecho, es lo que quiero saber, cuánto vale cada uno. Como en el ejercicio anterior, yo podría decir que uno vale X y que el otro vale Y. O sea, ¿puedo? Sí, sí lo puedo hacer. Pero ya dijimos que es recomendable trabajar con una sola variable. Entonces, dice aquí que tengo dos números, el menor y el mayor. Entonces, dice que el mayor excede al menor en 6. O sea, si el menor vale X, y pongo aquí que el mayor también vale X, sería incorrecto, porque estaría diciendo que son iguales, y no son iguales. Dice que el mayor excede al menor en 6. Es decir, es más grande en 6 unidades. Entonces, ¿a quién hay que sumarle? Al mayor. De esta manera, el número menor vale X. ¿Y cuánto vale el mayor? Lo que vale X más 6. O sea, es más grande, por eso es más grande el mayor. Bueno, pero además, sabemos ¿qué sabemos? Que el número mayor más el número menor deben sumar ¿cuánto? 80. Pero ¿quién es el número mayor? El número mayor es X más 6. Más, ¿quién es el número menor? X. Y esto me debe dar 80. Resuelvo esta ecuación. X más X, 2X más 6 es igual a 80. El 6 lo pasa al otro lado, pasa restando. 80 menos 6 es 74. 2X, ¿verdad? Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y 74 entre 2. Me da 37. No acaba aquí el problema. El problema no acaba resolviendo la ecuación. Porque como es un problema y lo que me pide es hallar los números,
Yo no he hallado los números. Hallé el valor de X, nada más. Hay quien comete el error, hace todo el procedimiento y dice, aquí estuvo, ya está resuelto. No, no está resuelto. Encontré el valor de X. ¿Quién es X? El número menor. Ah, entonces, este es 37. ¿Y quién es el mayor? X más 6, es decir, 37 más 6. Y esto me da 43. Entonces, ahora sí. Y con palabras lo podría completar. Los números son 37 y 43. Ahí está. Son dos números. Sumados dan 80. 37 más 43 me da 80. Y el mayor, que es el 43, excede al menor en 6. Porque 37 más 6 efectivamente me da 43. Y de esta manera encontramos los dos números que sumados dan 80 y que el mayor excede al menor en 6 unidades. ¿Sí queda claro este ejercicio? Sí. ¿Ok? Del mismo modo, lo puedo dejar como tarea para que lo intentes, trabajarlo como X y Y plantearlo como dos ecuaciones con dos incógnitas. Al final, si sigues el procedimiento correcto, te debe dar el mismo resultado. Sin embargo, Sí, de hecho, insisto, se me facilita un poco más intentar buscar que sean de dos incógnitas en vez de una. con dos incógnitas. Sí, siento que me revuelvo un poquito más cuando nada más intento buscar, o sea, dos ecuaciones con una incógnita. ¿Okay? En este tema de los problemas, cada quien va encontrando la forma más sencilla y más fácil de resolverlo. O sea, decían, no hay un método único, ni a fuerza tengo que resolverlo con una variable o con dos variables. Conforme lo vayamos entendiendo, conforme sea más claro y uno vaya teniendo la mayor facilidad para resolverlo. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar esto. Voy a borrar aquí. ¿Ok? Y vamos a ver ahora vamos a ver. Vamos a ver. Una sala tiene doble de largo que de ancho. Si el largo disminuye
en 3 metros y el ancho aumenta en 2 metros, la superficie de la sala no varía. Hallar las dimensiones de la sala. Vamos a ver. Nos dice que una sala tiene el doble de largo que de ancho. El doble de ancho, doble de largo que de ancho. Si el largo disminuye en 3 metros, si el largo disminuye en 3 metros y el ancho aumenta en 2, la superficie de la sala no varía. Hallar las dimensiones de la sala. Bueno, en este tipo de problemas, cuando hablas de figuras geométricas, es recomendable hacer una representación gráfica del problema, porque nos ayuda a visualizarlo. Dice que hay una sala y la sala no es cuadrada, porque dice que tiene el doble de largo que de ancho. Si este es el largo y este es el ancho, el largo y el ancho, yo lo que tengo que encontrar es el largo y el ancho. ¿Cuánto vale cada uno? No lo sé. Si lo planteamos como 2 variables, ¿cuánto vale el largo? No lo sé. ¿Cuánto vale el ancho? Tampoco lo sé. Les digo, X y Y. Vamos a verlo. Si lo planteo como 2 variables, este es el largo y este es el ancho. Bien. Pero yo conozco, porque aquí lo dice, que el largo es el doble del ancho. X es igual a 2y. X es igual a 2y. No al revés. No 2x es igual a y. Este es X y este es Y. Si yo lo pongo así, diría que son iguales, pero no son iguales. El largo es el doble del ancho. Entonces, este Y es más pequeño. Y es más pequeño. Para que sea el ancho, lo tengo que multiplicar por 2. Porque el largo es más grande que el ancho. Entonces tengo que multiplicar la y por 2. X es igual a 2y. Pero también dice que si se aumenta 3 metros el largo
y 2 metros el ancho. ¿Qué quiere decir esto? Que si hago ahora mi sala se aumenta 3 metros el largo. No, se disminuye, perdón. Si se disminuye y se aumenta 2 metros el ancho, o sea que si a X le resto 3, si a X le resto 3 y a Y le sumo 2, dice que la superficie de la sala no varía. La superficie de la sala no varía. La superficie aquí, que es el área, es base por altura. Y esto es XY. Y la superficie aquí sigue siendo base por altura. Pero aquí es X menos 3 por Y menos 2. Y lo que me dice el problema, ¿qué es lo que me dice el problema? Que si yo le resto 3 metros al ancho y le sumo 2 metros al... Le resto 3 metros al largo y le sumo 2 metros al ancho, la superficie no varía, son iguales. Quiere decir que estas dos superficies, o sea, quiere decir que XY es igual con X menos 3 por Y más 2. ¿Ok? A ver, lo voy a poner aquí para que no me ocupe mucho espacio. Aquí me está diciendo que XY es igual a X menos 3 por Y más 2. Porque esta es la superficie original y si le resto 3 al ancho y le sumo 2, le resto 3 al largo y le sumo 2 al ancho, la superficie no varía, son iguales. Entonces, de aquí, yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, voy a tener que X es igual a 2Y y por otro lado que XY es igual a X menos 3 por Y menos más 2, perdón. Resuelvo aquí. Como X es igual a 2Y, como X es igual a 2Y, aquí tengo 2Y por Y, ¿es esto? 2Y por Y es igual a 2Y menos 3, y aquí tengo Y más 2. Ahí está. Si yo resuelvo aquí,
2 por y, eso me da 2y cuadrado. Y si yo multiplico aquí, que es una multiplicación de polinomios, 2y por 2y, me da 2y cuadrada. 2y por 2, más por más 4y. 3 por y, Menos 3y. menos 3y, menos por más menos, Menos 6. menos por más, menos 6. Agrupo a las y's de un solo lado. Dejo aquí 2y cuadrada, paso al 2y cuadrada, 4y pasa restando, 3y pasa sumando, y aquí solamente me quedó el menos 6. 2y cuadrada con 2y cuadrada se cancela, y menos 4y más 3y me queda menos y igual a menos 6. Y aquí, recuerda que hay uno que está multiplicando, lo paso dividiendo, y y vale 6. Y vale 6. Con esto, ya sé que el ancho vale 6. Pero por otro lado, sustituyendo, recuerda que x es igual a 2y. 2, pero y vale 6. Y 2 por 6, 12. Entonces, y vale 6 y x vale 12. Entonces, aquí es x vale 12. Ahí está. Quiere decir que la sala mide 12 metros de largo por 6 metros de ancho. ¿Cómo sabemos que es correcto? Dice el problema que si le quitamos 3 metros aquí al largo y le sumamos 2 al ancho, la superficie no cambia. Aquí la superficie sería 12 por 6, que sería 72. Pero si le resto 3, sería 12 menos 3, que sería 9. Y si aquí le resto, le sumo 2, sería 6 más 2, sería 8. Y la superficie aquí sería 9 por 8. Y 9 por 8 es 72. Entonces quiere decir que nuestra respuesta es correcta. Y el largo mide 12 y el ancho mide 6. El largo mide 12 y nuestro ancho mide 6. Voy a escribir aquí para no borrar. Y veamos todo el proceso del ejercicio. Observa que este ejercicio, en apariencia, nos iba a dar una ecuación cuadrática. En apariencia. Pero al hacer el desarrollo, en realidad se canceló el cuadrado y me quedó una sola variable lineal, que esta la puedo despejar y después, haciendo la sustitución, encuentro la otra variable. Y así nos queda el resultado. Lo puedo plantear como una sola variable, como los ejemplos anteriores. Sí lo puedo hacer. De hecho, aquí lo estaba diciendo.
si el largo vale X y el ancho vale Y, pero el largo es el doble del ancho, ¿sí? Otra forma de resolverlo, en lugar de trabajar con X y Y, yo Con hubiera X y puesto 2X, ¿no? largo y ancho. El ancho hubiera sido X y el largo es el doble. Este es 2X. Y ya con estos valores, ya solo tengo una variable. De hecho, cuando haga el otro rectángulo de la sala, pues me van a quedar 2X menos 3 y X más 2. Y con estas dimensiones trabajaría haciendo las superficies. De tal forma que me va a quedar una ecuación con una sola variable, solamente con X. Bueno, de cualquiera de las dos formas, repito, si aplicamos correctamente las leyes de los signos, resolvemos correctamente las ecuaciones, ya sea de una o de dos variables, al final me debe dar exactamente el mismo resultado. Bueno, en este caso sí queda planeado. Y queda resuelto con dos ecuaciones y dos variables. Bueno, vamos a concluir el tema de hoy, que este tema es importante. Repito, no hay una fórmula que me diga, este problema, vas a aplicar esta fórmula y lo vas a resolver con una ecuación, con dos ecuaciones, con tres ecuaciones, con una cuadrática. No hay una fórmula. Cada problema es diferente. Y aquí lo que tenemos que hacer es practicar para ir interpretando el lenguaje común, el lenguaje algebraico, plantear las ecuaciones y resolverlas para poder obtener la solución de los problemas. O sea, insisto, no hay una fórmula mágica que nos diga qué problema se resuelve con qué fórmula. No lo hay. Cada ejercicio es diferente y es en base a la práctica que vamos adquiriendo la facilidad para irlos resolviendo y para irlos identificando. Bueno, entonces vamos a concluir esta sesión con un ejercicio adicional. Vamos a verlo. Bueno, vamos a borrar primero aquí. Y vamos a escribir entonces.
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. La suma de las edades de Rosa y María es 40 años. Y su producto es 391. Allá ambas edades. Ahí está. Vamos a finalizar con este ejercicio, la sesión de hoy. Y tengo aquí, dice, la suma de las edades de Rosa y María es 40 años. Y su producto es 391. Hallar ambas edades. ¿Cómo voy a plantear este problema? Necesito la edad de María y la edad de Rosa. ¿Okay? No sé qué edad tiene cada uno de ellos. Pero dice que la suma es 40 años y el producto es 391. ¿Cuál es la edad de María? Lo ignoro. Y puedo poner que es X. ¿Cuál es la edad de Rosa? También lo ignoro. Y. Pero la suma es 40 años. Quiere decir que X más Y es igual a 40. Y su producto, es decir, X por Y, es igual a 391. Entonces aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo despejo aquí y la Y que está sumando la paso restando, me queda que X es 40 menos Y. X es igual a 40 menos Y. En la primera ecuación, despejé a la X. X vale 40 menos Y. Esto lo voy a sustituir en la segunda ecuación. Sustituyendo, es decir, en el producto XY es igual a 391. Pero en lugar de X, pongo su despeje. 40 menos Y por Y es igual a 391. 40 por Y, 40Y. Menos por más, menos. Y por Y cuadrada. Y esto es igual a 391. Paso todo a un solo lado de la ecuación. Y aquí tengo 40Y menos Y cuadrada menos 391 es igual a 0. Lo ordeno porque tengo una ecuación cuadrática.
Entonces esto es menos y cuadrada más 40y menos 391, que es igual a 0. ¿Okay? Multiplico todo por menos 1 para que el cuadrado, para que la y se vuelva positiva. Pero aquí menos por menos más y cuadrado. Menos por más, menos 40y, y menos por menos, más 391, igual a 0. Y aquí lo que tengo es una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática donde A vale 1, B vale menos 40 y C vale 391. Esto lo puedo resolver con la fórmula general que dice que x es igual a menos b, es decir, menos por menos más 40, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 40 al cuadrado menos 4a por 1 por 6, 391. Y todo esto dividido entre 2a. Bueno, esto es 40 más menos la raíz cuadrada, 40 al cuadrado, más por más, y 40 por 40, 1600. Menos 4 por 1, 4, y 4 por 391. Nos auxiliamos ahí con una calculadora, y esto nos debe dar 1594. 1564. 64. Sí. 1564. Todo es 2 por 1, 2. 40 más menos 1600 menos 1534, 64, me da 36 entre 2. X es igual a 40 más menos raíz cuadrada de 36, me da exactamente a 6. Esto entre 2. Y aquí separo 1 con más, 40 más 6 entre 2, y 1 con menos. X es igual a 40 menos 6 entre 2. De este lado, 40 más 6, 46 entre 2, y 46 entre 2 a 23. Y por el otro lado, 40 menos 6, 34 entre 2, y x es igual a 17. Bueno, ojo con esto. 23 y 17. ¿De acuerdo? Si x vale 17, de hecho ahí tengo las dos respuestas, ¿no? Si x vale 17, la y vale 23. 23, porque sumados me dan 40 y multiplicados
17 por 23 me dan los 391. Entonces, las edades, la suma de las edades de Rosa y María son 40 años. Ahí está. La edad de María es de 17 años y la de Rosa es 23. Suman 40 años. Y multiplicadas a su producto, me da 391. Ahí está, 391. Bueno, en este caso, el ejercicio se ve que es un ejercicio extenso, porque después de hacer la interpretación del lenguaje común, el lenguaje algebraico, nos dio lugar a una ecuación cuadrática, y la ecuación cuadrática la resolví usando la fórmula general. ¿De acuerdo? Y como comenté hace un momento, no hay una fórmula, no hay nada que me diga desde el principio que un problema lo voy a resolver con una ecuación lineal, con una variable, o como un sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 variables, o como un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables, o como una ecuación cuadrática. No lo hay. Cada problema es diferente y lo tengo que interpretar de manera apropiada y correcta para poder representar las ecuaciones algebraicas y hacer la solución correspondiente. Bueno, de esta manera vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. Lo concluimos con este ejercicio. Les envío una lista con ejercicios de problemas para tarea, para resolver. Y pues nada más en mi caso, Ángel, nos programamos. No, mañana tienes tiempo a las 6:30 para trabajar continuando con la parte de probabilidad. ¿Cómo estás de tiempo? Sí, mañana sí puedo. 6:30. Sí, está bien. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, concluimos la sesión de hoy. Que sigas teniendo una buena noche y nos veríamos mañana para trabajar con la parte de probabilidad. Ok. Bueno, les envío los ejercicios adicionales. Buenas noches. Obviamente.